Oración para antes de acostarse. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el aclarear de un nuevo día. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Muy buenos días, el Señor les bendiga grande y abundantemente, mis hermanos. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 22 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela. Sean todos bienvenidos a los que están en la sala y le damos gracias a todos los que nos permiten entrar en sus hogares, en sus casas, en sus vidas, comunidades, grupos, parroquias. Que Dios les bendiga. Un cariñito, por favor, que nos regalen un like en los videos, que nos regalen el hecho de compartir los videos con otras personas, nos ayuda muchísimo a extender la palabra de Dios. Ustedes son nuestros brazos, ustedes son nuestras extensiones. El hecho de que se puedan suscribir a los canales de YouTube, todo eso nos ayuda para poder ir extendiendo el reino de Dios, que es nuestra misión al fin y al cabo, es nuestro propósito. Y si alguno de ustedes puede, tiene y quiere apoyarnos económicamente a través del Nequi que colocamos al final de la emisión 301-551-2161, que Dios les bendiga grande y abundantemente. Bueno, mis hermanos, no siendo más, vamos a arrancar. Olguita, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Muchas gracias, Norma. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, nos ponemos en la presencia de Papito Dios para que sea Él, como siempre, el que nos acompañe en este recibir esa palabra diaria que Él nos regala, ese alimento que es nuestra fortaleza y nuestro sostén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, pues yo quiero darte gracias, como siempre, Señor, infinitas gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar, Señor amado, Señor, por poder abrir mis ojos, Señor, y contemplar todas esas maravillas, Señor, de la creación que tú nos has regalado, mi amado Rey. Gracias, Señor, por ser esa fuerza, Señor, por ser esa fortaleza que está ahí siempre con nosotros, por ser, Señor, nuestra roca, por sostenernos, mi amado Rey. Gracias por permitirnos, Señor, estos espacios y por atraernos, Señor, con tus lazos de amor para que recibamos, Señor, tu palabra y te recibamos a ti, mi amado Señor. Hoy yo te coloco, Señor, en tu presencia, en tus manos, Señor, a todos mis hermanitos de comunidad, a todos aquellos a quienes nos van a escuchar a través de las redes sociales. Coloco mi vida, Señor, para que seas tú, Señor, iluminándonos con tu Santo Espíritu, Señor, tocando nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, nuestra lengua, para que todo lo que, Señor, hoy se hable aquí sea según tu voluntad, mi amado Rey. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar la proclamación de la palabra para este día, lunes 22 de septiembre. Comienzo del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara la palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén.
Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para construir el templo del Señor. Todos los vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes y ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Miren pues cómo oyen, pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fluye, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, sobre todos y cada uno de nosotros. Y en este silencio interior que hacemos, Señor, toca nuestros corazones, permea nuestras almas y transforma nuestras vidas. Bueno, mis hermanitos, comenzamos este espacio compartiendo lo que el Señor ha regalado en nuestros corazones. Quien quiera participar puede abrir su micrófono. Los esperamos. Bienvenidos. Bueno, no veo manitos levantadas. Olguita, muy buenos días, Dios le bendiga y mis hermanitos, bendiciones en Cristo Jesús. Amén, Ruthcita, adelante, muy buenos días. Bueno,
Voy aquí en el Evangelio, en esta palabrita que dice el Señor, que seamos, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie ha encendido una lámpara y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama. Entonces yo creo que hoy el Señor nos está llamando, me llama a mí y me dice que si yo soy, Él es la luz del mundo, Él es la sal del mundo, nosotros somos la luz del mundo y la sal del mundo. Si nosotros hemos seguido al Señor, si nosotros le decimos que lo amamos y que le servimos, y que nosotros cada día, por la gracia del Espíritu Santo, podemos nosotros ir creciendo en gracia y siempre nosotros tenemos que vivir a la altura, a la estatura de Jesús, como todo cristiano creyente tiene que reflejar esa luz del Señor, esa luz de la gracia que hemos recibido. Que todo lo que hemos recibido, que lo que yo he recibido, que tengo que llevarlo, darlo a los demás, porque al que tiene, se le dará. Y ya se hablaba de los frutos la semana pasada, el sábado, también la semana pasada se escuchaba que se decía, escucha Israel, escucha, si el que tenga oídos que escuche, y hoy también la primera palabra nos dice que escuchemos nosotros también, y es cómo llevar la palabra. Y aquí también me llama la atención cómo es reconstruir el templo del Señor. Nosotros somos templos, el templo del Señor pues es la iglesia, pero somos nosotros. ¿Cómo tenemos que reconstruir ese templo? Yo cómo tengo que reconstruir el templo que soy yo para dar gloria al Señor con lo que yo estoy haciendo, con mis frutos, con lo que yo estoy produciendo, que es la gracia, porque todo viene por gracia del Señor. Y reconstruirme es como yo vivo esa conversión diariamente, no solamente eso, sino que todo lo que no es del Señor, que yo pueda cada día mejorar más en mi vida, para que seamos esa luz del mundo, para que podamos ser esa lámpara que alumbre, que brille, que lleve esa luz a los demás, o sea, no esconder esos dones, esos frutos que el Señor nos ha regalado y que son esos dones preciosos, porque la verdad todo lo hemos recibido gratis, lo hemos recibido solo por gracia, y que se refleje, como lo dice el Salmo, que el Señor ha estado grande con nosotros. La semana pasada también se hablaba de gratitud, de bondad, el amor al Señor. Entonces, que de verdad reconocer que el Señor sí ha estado grande con nosotros. Amén. Amén, así es, el Señor siempre está grande con nosotros, solo que a veces estamos tan perdidos en las nimiedades, en las pequeñeces, en las arandelas, como dice María Nancy, que se nos olvida la grandeza del Señor y todo lo que Él hace en nuestras vidas. Gladysita, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, dándole gracias a Dios por este espacio, por este momento, porque cada vez nos profundizamos más en la palabra de Dios, la interiorizamos y vamos aprendiendo mucho, mucho más a hacer bien las cosas para agradar a Dios. Yo me voy a mirar aquí mirad pues cómo oís, dice aquí Dios, mirad pues cómo oís. De este modo se nos llama la atención en el pasaje del Evangelio con la firme intención de que hagamos una reflexión personal acerca de una de las actitudes fundamentales que tiene que tener el discípulo, la escucha, esa actitud que va precedida de otra acción, el cultivo de una mirada profunda sobre mi realidad personal, acciones, gestos, palabras que debo emplear si quiero dar un testimonio fiel y creíble. Es hermoso porque ahí nos muestra que debemos seguir esa luz, ¿no? Cuando llega la luz del Espíritu Santo, que llega a uno que uno a veces está en tinieblas y no se da cuenta que existe esa luz del Espíritu Santo en uno. Cuando uno siente esa luz y sale al mundo, entonces salen esas propiedades
tan hermosas y bonitas que Dios nos deja a cada uno en nuestro sentir y en nuestro ser. Amén. Amén, Gladys, así es. Es la importancia de oír, escuchar, hacer vida esa palabra, para que de verdad ella vaya transformando corazones y vaya restaurando nuestras vidas. María Nancy, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, quiero comenzar con el Evangelio de ayer domingo, que nos habla de un administrador y nos recuerda que el Señor, a mí por lo menos me recuerda que el Señor, que yo soy simple administradora. Bueno, para el Señor no soy simple, para el Señor soy una administradora y me ha confiado, en este caso ya uniéndolo al Evangelio de hoy, me ha confiado una luz, ha encendido en mí una luz, me ha hecho luz, espera que yo sea sal y luz de la tierra. Él ha encendido en mí muchas cosas, me ha hecho morada del Espíritu Santo y quiere que esa luz resplandezca. ¿Por qué hablo de administración? Porque precisamente esa luz también es parte de la administración y quiero ser fiel en esas pequeñas tareas del día a día. Quiero ser lo más fiel, aunque a veces como que desfallece uno y se deja guiar o me dejo guiar por las tendencias de que el mundo me inclina, me dejo guiar por todos los afanes del día a día, pero le pido al Señor que me dé la gracia de mantener esa lámpara, esa luz encendida, esa que Él me dio que no es mía y que Él me la dio para que muchos también logre ver la luz que es su amor, su misericordia, para que logren tener ese encuentro personal con el Señor, para que, como dice también, así como lo dijo Ruquita, que para que logre tener este templo del Señor, que nos habla de un templo en la primera lectura, pero el templo principal soy yo y mis hermanos, que también son templos del Espíritu Santo, y que todo eso sea realmente la luz que muestre mi comportamiento, mi relación con los demás, y muestre que el Señor ha estado grandísimo con nosotros, pero gigantemente grande. Su misericordia es infinita y grande, y no lo puedo tapar, no lo puedo ocultar, porque el Señor me ha elegido, nos ha elegido a cada uno de nosotros para hacer esa luz y para que la comportamos y para que muchos lleguen a través de esa luz a los pies del Señor también, para la salvación de las almas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Nancy. Amén. Ese compartir y ser luz, no apagarnos a pesar de las circunstancias, sino tratar de no brillar por brillar, porque el que brilla es Cristo a través de nosotros, su verdad y su palabra. Y que respaldados en Él podamos no solamente dejar que Él ilumine nuestras vidas y guardarnos esa luz, sino llevarla a todos aquellos que la necesitan. Bueno, no veo más manitos levantadas. Dorita Carvajal, muy buenos días. Adelante. Buenos días, Olguita y hermanitos de comunidad. Bueno, complementando o reafirmando lo que han dicho mis hermanas, siento que el Señor me habla que con los dones, los carismas que nos regala a través de su Santo Espíritu, no solo los dejemos florecer, que salgan. Uno a veces hay personas muy modestas que tienen grandes virtudes y no se dejan
no dejan que esas virtudes reluzcan, porque también tiene que ver con lo que aprendíamos a principio de año, hablando de los temperamentos y todo esto. Nosotros a veces tenemos complejos y esos complejos no dejan que veamos la grandeza que el Señor ha puesto y que no solo es para nosotros, no solo nos adorna y nos embellece, sino que esto es para que eh, reluzcamos, como habían dicho, ser luz, no solo para mí, sino para el resto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no nos queremos como el Señor nos ama, no nos valoramos como Él nos valora, nos escondemos y dejamos de dar lo bueno que hay en nosotros, porque no solamente una persona no da cosas buenas porque tenga maldad, no, es porque no se quiere, porque se siente menos. Y para mí es como yo entendí la Sagrada Escritura hoy, dejar florecer lo grande que el Señor nos da, la belleza interior, los tesoros que están ahí guardados, puestos por Él, y que nosotros escondemos como la parábola esta del que encuentra la perla y la esconde, pero compra el terreno. Entonces, es dejar florecer lo que el Señor nos ha regalado. Amén. Amén. Gracias, Dorita. Sí, Señor. Nosotros no, creo que no dejamos pasar a veces nuestra vida y el Señor nos ha dotado con muchos dones, muchos carismas y muchos regalos y bendiciones para poner al servicio de los demás. Y creo que se nos pasa la vida y no colocamos ni siquiera al 1, 2, 3% todo lo que el Señor nos ha regalado. Por eso la invitación a dar el 100 por 1000, a dar esa milla además que se nos invita como cristianos, como creyentes en el Señor, a dar todo de sí, a poner todo lo de nosotros para que Él siga haciendo esa voluntad que Él tiene, ese plan trazado en nuestras vidas. Bueno, continuando entonces, hoy como siempre, Señor maravilloso con su palabra. Hoy nos habla justamente de restauración. Las tres lecturas nos hablan de ese respaldo del Señor y de esa restauración que el Señor viene haciendo con su pueblo. Cada vez que el pueblo se extravía, se equivoca, se va, el Señor siempre nos da esa palabra de restauración, de respaldo, de estar siempre grande con nosotros. En esta primera lectura se nos habla, bueno, hay tres personajes. Esdras, que no solo es profeta, es sacerdote que pertenece a la casa de Leví. Me inquieta que habla aquí de los sacerdotes y levitas, por aquí más abajito en la lectura, y yo dije, pero pues a mi parecer es igual, y pues miraba y no hay tal. El sacerdote, sí, es de los levitas, todos son de la familia de Leví, que fue la familia escogida para ocuparse de todas las cosas del Señor, del altar, de todo el cuidado del templo y de toda la parte espiritual. Pero los sacerdotes vienen de una casta, digamos, de una parte de la familia descendientes de Aarón. Son los que se hacen sacerdotes. Los levitas son todas esa familia, son todos los que se dedican a los otros menesteres, que es el canto, el cuidado del templo, la lectura, el estar pendiente de los feligreses. El sacerdote es el que ha sido ungido, el que viene de esa casta, de esa descendencia de Aarón. Entonces ya entendía yo, decía, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Partiendo de acá, de este profeta, que es sacerdote, que es levita, que el Señor le ha escogido para dar un mensaje bien profundo, un mensaje de restauración, un mensaje de regreso, en un momento en el que el pueblo de Israel
lleva 70 años en el exilio. Entonces, ya contextualizados en esta parte, aparece otro personaje bien importante y es Ciro, el rey de Persia. Es un rey que es un rey pagano, un rey que no conoce del Señor, que no conoce de este pueblo. Sin embargo, el Señor se usa de este personaje. Por eso dice aquí que coloca su espíritu, despierta el espíritu en el rey de Persia, para que hiciera dos cositas. Uno, que proclamara la palabra, o sea, de forma oral y por escrito en todo su reino, la liberación. Él es el que decreta la liberación después de 70 años de que este pueblo está disperso y de que este pueblo ha sido esclavizado para que pueda regresar. Y es él el que da ese proceso, por intermedio de él se da este proceso de liberación de este pueblo de Israel. El Señor usa y se vale de todos aquí, aún aquellos que son duros de corazón, aquellos en los que nosotros creemos que no se va a poder, el Señor se hace la obra para poder cumplir con su voluntad y con su plan. Los tiempos del Señor siempre son perfectos, la palabra de Él se cumple hasta el último punto, hasta la última coma, y aquí lo vemos detallado perfectamente en esta historia del regreso del pueblo de Israel. Y les invita, es como los invita a que vuelvan a esa Jerusalén de Judá a reconstruir ese templo. Y como ya lo decían Nancy, lo decían muchas de las hermanitas, ese templo que ellos llaman físico, ese templo de Israel, hoy el Señor nos está invitando a reconstruir nuestro templo personal, que somos nosotros, a revisar en nuestras vidas, a ver qué hay en nuestras vidas que nos ha alejado del Señor, que nos ha mantenido dispersos, que nos ha mantenido alejados, esclavizados. Esas vicisitudes del diario vivir, esas preocupaciones, esos temores, esas angustias, todo aquello con lo que nosotros vivimos, ese pecado en el que vivimos y en el que queremos vivir, nuestros dolores, nuestras desesperanzas, todo aquello es lo que nosotros estamos invitados a mirar en nuestra vida personal, a reconstruir ese templo, ese templo de Jerusalén, a ir a ese Jerusalén. Invita aquí, en la lectura yo miraba, invita, dice que a los de Judá y a los de Benjamín, dice a las familias, las cabezas de Benjamín y de Judá. Judá era el mayor de los hijos de Jacob y Benjamín el menor. Entonces invita al más grande y a los más chicos, a los sacerdotes, a los levitas, a todos aquellos a quien el Espíritu de Dios, a quienes Dios había despertado el Espíritu, o sea, había movido sus corazones para que se pongan en marcha a reconstruir. Hoy el Señor está colocando su Espíritu en muchos de nosotros, en todo el mundo. Es abrir nuestros corazones, nuestros oídos, a estar atentos para dejarnos inquietar por este Espíritu de Dios para que no solo reconstruyamos, restauremos ese templo que es nuestra vida, sino ese templo que es nuestra familia, en el que muchas veces hay relaciones rotas, silencios que duelen por situaciones del pasado, por situaciones de pronto del presente, por rencores, por todas esas cadenas que hay en las familias, por esa falta de tenerle a Él como en nuestro centro, por esa falta de congregarnos también en oración, por habernos olvidado de Él. Hay muchas cosas que también en ese templo familiar están pasando. También se nos invita a restaurarlo, a que sea Él esa luz que ilumina cada uno de los rincones de nuestra familia, para que invitemos al perdón, al amor y al respeto, a regresar a integrarse en nuestra vida de familia, para que podamos ser esos testimonios, no solo en nuestra familia, sino también en la vida social. Nosotros hacemos parte de una sociedad en nuestro trabajo, en cada lugar a donde nos va colocando el Señor. Hacemos parte de esa vida social. Y es también cómo ver cómo hacemos nuestro papel para hacer luz, para ir ayudando a reconstruir ese tejido social, a reconstruir y a restaurar lo que está dañado en nuestra sociedad, en nuestro país, en este país que está viviendo también como ese pueblo de Israel vive ese exilio.
pero también que va ese exilio aquí, en nuestro país Colombia, que es forzado, como también fue forzado en este pueblo de Israel. En este desigualdad, en esta corrupción, en esta situación que vivimos de desconfianza, de que ya no sabemos en quién creer, se nos invita a creer en Él, a regresar a la fuente que es Él, a regresar a esa Jerusalén, a reconstruir ese templo. Primero el templo personal, el templo familiar, y este templo que se va haciendo luz a donde quiera que somos familia, a donde quiera que somos sociedad. Esa es la invitación que nos hace el Señor, a seguir siendo esos sembradores de paz, esos sembradores de esperanza, aún en la angustia, aún en todo lo que vivió como este pueblo de Israel, desde su exilio, desde las lágrimas, como dice en el Salmo, que iba llorando, llevando la semilla, pero al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Esa es la promesa del Señor y por eso nos dice el Salmo, que el Señor está grande con nosotros, solo que nosotros no lo percibimos. A veces lloramos, a veces sufrimos y pensamos que nada pasa, que todo va a seguir así. En nuestro tiempo a veces se nos hace eterno, pero en el tiempo de Dios todo va encajando y todo se va aparejando. Hoy el Señor nos dice que no estamos solos, que todo lo que hemos construido, sembrado con llanto, con angustia, con dolor, se revertirá en ese recoger esa cosecha, esos frutos de abundancia, esos frutos de paz, de tranquilidad, pero que tenemos que luchar, pero que tenemos que, como nos dice Jesús aquí, en el Santo Evangelio, que le habla al gentío. El gentío somos todos nosotros. Que no se ha encendido esa lámpara para taparla, para guardarla, sino para colocarla en lo alto, ese candil, porque la luz todo lo ilumina. Cuando hay un cuarto oscuro, si se prende la luz, se ve hasta todos los rincones, todo lo escudriña. Esa luz es Cristo, esa luz es la verdad, la palabra de Cristo que sale a la luz toda mentira, que saca toda mentira, todo pecado, toda situación oscura, la saca, la limpia. Hoy es esa invitación que nosotros seamos luz para que esas oscuridades, para que esas situaciones de peligro que estamos viviendo, no solamente en nuestro ámbito espiritual, personal, familiar, sino en el ámbito social, en nuestro amado país Colombia, que sentimos que es una época de oscuridad, va a salir a la luz y que esta luz es Cristo que va a resplandecer, que nada va a quedar oculto ni secreto, todo se hará público, porque la verdad siempre prevalece, la luz siempre prevalece, el bien siempre prevalece sobre el mal. También es esa invitación a saber escuchar, porque también somos llamados y hemos recibido esa luz que se nos ha dado, que nos ha permitido ver más de lo que ven de pronto algunos, escuchar mejor de lo que de pronto escuchan algunos, pero también tenemos esa responsabilidad, por eso nos dice aquí, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Que tengamos cuidado con lo que escuchamos, que no nos guardemos todo aquello que el Señor nos ha regalado, sino que todo lo pongamos al servicio del Señor, al servicio del Señor, que se traduce en el servicio de los demás. Nos habla también acá, como para terminar, en que todos se pusieron en marcha hacia Jerusalén, dice, las cabezas de familia, los grandes, los pequeños, los sacerdotes, los levitas y todos a quienes Dios había despertado el Espíritu, se pusieron en marcha para poder reconstruir ese templo. Todos los vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Todo esto representa todos los dones que el Señor nos ha regalado y que nosotros nos guardamos y no ponemos al servicio. Amén. Le damos la bienvenida entonces a Norma. Muy buenos días, bienvenida. Nuevamente. Gracias, Olguita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo voy a meter dentro de un contexto
más nacional la liturgia de hoy, porque creo que si no la metemos dentro de ese contexto nos va a ser mucho más difícil entenderla. La situación política, la situación económica, la situación de la seguridad o inseguridad que vive nuestro país, que ha vivido durante los últimos 60 años, es realmente crítica. Pero muchos de nosotros no la hemos sentido. Yo voy a decirles, yo no, tal vez no la he sentido, aunque yo como misionero me ha tocado enfrentarme a la guerrilla, me ha tocado enfrentarme al paramilitarismo, me ha tocado enfrentarme a las fuerzas del Estado y me ha tocado enfrentarme a otras circunstancias a las que uno nunca se imaginaría que se tendría que enfrentar. Pero esa violencia en Colombia, les tengo un dato, tengo datos exactos. Dice, según el registro histórico de la Unidad para las Víctimas, a 31 de diciembre del 2023, o sea, hace 2 años, había 8.578.124 víctimas de desplazamiento forzado en Colombia acumuladas. No está hablando del 24 y 25, no está hablando aquí de las más de 50.000 personas desplazadas en el Catatumbo recientemente, no está hablando de los desplazamientos en Chocó, no está hablando de los desplazamientos en el Cauca y en el Valle del Cauca. O sea que si le sumáramos a esta cifra, podríamos hablar de cerca de 9 millones de desplazados en Colombia. En Colombia se cree que hay más o menos 50 millones de habitantes. Y si hablamos de casi 9 millones de personas desplazadas en Colombia, quiere decir que más o menos el 20% de la población colombiana ha sido desplazada. Yo no sé si entendamos esto, porque creo que nos tenemos que meter en los zapatos de los desplazados. Es tener que salir corriendo de sus casas, muy probablemente sin nada, de pronto con una bolsa de la basura en la que se puedan echar unos cuantos trapos, y salir corriendo de pronto un señor con su esposa, su niña, su niño y su bebé, a lo mejor a altas horas de la noche, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, salir corriendo de su casa, a tratar de buscar un casco urbano en donde se sienta un poco más seguro. Desplazado por la presión de las bandas criminales, de los grupos guerrilleros, de los grupos paramilitares, o de pronto presionado por la misma guerra entre las fuerzas legítimas y las fuerzas ilegítimas del país. Entonces, mis hermanos, 9 millones de personas en Colombia desplazadas son demasiadas. Y si vamos a ver el caso de Venezuela, en Venezuela la población era mucho más pequeña, si no estoy mal, rondaba por los 40 millones, o tal vez menos, 33 millones. Dice, al menos 7.9 millones de venezolanos han abandonado su país, según cifras recientes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el ACNUR. Esta cifra abarca tanto a venezolanos que han sido desplazados internamente dentro de Venezuela, como aquellos que han migrado y se han convertido en refugiados o migrantes en otros países. Estoy hablando solamente del caso de Colombia y del caso de Venezuela. Es decir, entre estos dos países tenemos 17 millones de personas desplazadas. Tal vez nosotros los que estamos aquí en la liturgia, tal vez nosotros no hemos tenido que sufrir eso. A lo mejor ninguno de nosotros ha tenido que ser desplazado de esa manera. Y por eso nos cuesta tanto entender el evangelio de hoy, la palabra de Dios de hoy. Y como cosa rara, no voy a comenzar por el evangelio, voy a comenzar por la primera lectura diciendo: el año primero del rey de Ciro, rey de Persia. Ciro es un civil. Ciro es una persona común y corriente. Como bien lo decía Olguita, Ciro ni es sacerdote,
ni es obispo, ni es levita, ni es patriarca, ni es profeta, ni es nada de eso. Ciro es un civil común y corriente. A propósito, yo no sé si ustedes saben que hay quienes han profetizado para el futuro de Colombia. Y uno, entre ver una cosa y ver la otra, entre escuchar a unos y escuchar a otros. Por ejemplo, dicen por ahí que hay una señora, es que llamamos lo que nosotros llamamos una bruja, una vidente, una adivina, que profetizó que una mujer iba a ser la próxima presidente de Colombia. Pero también en alguna reunión cristiana, creo, no estoy seguro, una predicadora, profetizó que iba a enviar a Colombia un Ciro, o sea, un hombre que como el rey de Persia iba a ayudar a cambiar a Colombia. ¿Ustedes a quién le creerían? ¿A la bruja que profetizó que una mujer iba a ser la presidenta de Colombia? ¿O a una predicadora de la palabra de Dios que a lo mejor guiada por la gracia del Espíritu Santo anunció a un Ciro? ¿A quién le creerían ustedes? Ahí se lo dijo, piénsenlo. Entonces, el año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor con ese mayúscula, no está hablando de otro Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Un decreto. Este decreto de Ciro, rey de Persia, dice: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, en ese momento para él eran todos los reinos. Y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo. Cuando está hablando del templo, claro, para nosotros está hablando del aspecto puramente religioso o espiritual. ¿Pero acaso tu casa no es un templo? ¿O acaso tu paz y tu tranquilidad y tu estabilidad no es un templo? El que de vosotros pertenezca a su pueblo. Aquí ya hablaría del sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Entonces, primero necesitábamos hacer un acto de toma de conciencia. Conciencia de los desplazados, conciencia de los que han perdido todo, conciencia de los que han tenido que huir y escapar por salvar su vida y la vida de sus seres queridos. Y ahora nos está invitando a tener sentido de pertenencia. Que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor. Yo oro y le pido a Papá Dios que esta palabra que hoy estamos leyendo, que hoy estamos estudiando, se haga vida en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, en Haití, en Bolivia, en Chile. Que esta palabra se hiciera vida. Porque es que si nosotros la dejamos solamente en el contexto puramente religioso, la verdad es que esta palabra perdería sentido. Porque la verdad nosotros no tenemos muchos templos que reconstruir. La verdad es esa. Y los templos que hay que por reconstruir, los que están encargados de los templos no quieren que les ayudemos a reconstruirlos. Lo hablo muy concreto en el caso de aquí, de un templo, una parroquia, en la calle 17 con carrera 50 y algo, 60, que está bastante decaída y ya la gente casi no va a misa. Nos ofrecimos para poder ir a ayudar a levantar esa parroquia y que servir ahí. No quieren de eso. No quieren que ayudemos a reconstruir el templo. No les interesa que reconstruyamos el templo. No son ciros. Entonces, dice, a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, y a todos los que hayan quedado, a los que hayan quedado, a los que se fueron y a los que hayan quedado. En el lugar donde vivan, que las personas del lugar a donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias,
para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces, a Ciro, perdón, Dios le concede una tarea, la tarea de reconstruir el templo. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Jerusalén, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Yo lo voy a colocar al revés. A reconstruir el templo del Señor fueron todos los que Dios les había despertado el espíritu. Todos ellos se pusieron en marcha, ¿no? Mis hermanos, yo aquí estoy viendo la renovación católica carismática. Creo que hace 60 años también el Señor despertó en el mundo el Espíritu Santo sobre la renovación católica carismática, para que ayudáramos a reconstruir la iglesia, para que ayudáramos a reconstruir el templo, con todos los dones, con todos los carismas, con la predicación de la palabra de Dios, con signos, señales, milagros, prodigios, mensajes, profecías, con entrega, con amor, con todo. Creo que muchos de la renovación no entendieron esto. No entendieron que el Señor nos estaba llamando como a Ciro y como a los levitas y como a los sacerdotes y como al pueblo de Israel a ser reconstructores. Y desafortunadamente, ¿quiénes ayudaron a eso? Pues el mismo clero. Cuando muchos de nuestros sacerdotes se dedicaron a hacer misas de sanación y de liberación, y entonces de alguna manera convirtieron la renovación carismática en el solo milagro, para que la gente venga, se sane y se vaya sin compromiso, para que la gente venga, se libere y se vaya sin compromiso. Qué daño tan grande le hicieron a la iglesia, qué daño tan grande le hicieron a la renovación, qué daño tan grande hicieron. Y entonces hoy en día tenemos un montón de gente que predica por acá, que predica por allá, que hace misas de sanación, misas de liberación, misas de prosperidad, y hizo que se disipara el verdadero propósito de la renovación carismática, que era restaurar la iglesia en general, levantar al pueblo de Dios, embellecer y poner hermosa a la novia para las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, si no estoy mal. Todos los vecinos les ayudaban. Bueno, aquí quiero resaltar algo. Y es que esta gente, estos migrantes, estos desplazados y estos que se habían quedado, ¿con qué ayudaron? Con plata, oro, bienes y ganado. Me van a disculpar ustedes. Ahí dice que se arrodillaron a rezar. No, ahí no dice que se arrodillaron a rezar. Ahí no dice que pagaron misas. Ahí no dice que prendieron velitas. Ahí no dice eso. ¿Sabe qué dice? Que se pusieron la camiseta, que se pusieron las botas, que se pusieron los guantes, que se pusieron a trabajar. Eso es lo que está diciendo. Y está diciendo que pusieron todas sus riquezas y sus bienes al servicio de la restauración del templo, de la iglesia, del pueblo de Dios. Me van a disculpar ustedes, pero yo hoy veo mucho hipócrita en la iglesia, mucho hipócrita. Mucho hipócrita que de pronto dice, no, sí, oremos por la iglesia, oremos por nuestros sacerdotes, oremos para que nos vaya bien, pero no son capaces de meterse la mano al bolsillo. No son capaces de comprometer recursos económicos, de comprometer sus riquezas. Por eso el evangelio de ayer domingo decía que el ser humano, el cristiano, no le puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Pero no es porque no haya gente capaz como Ciro o como el pueblo de Israel que sea capaz de administrar bien sus riquezas, sino porque hay algunos hipócritas en la iglesia que a lo mejor tienen buenas riquezas, buenos tesoros, que les ha ido bien,
pero que les duele el bolsillo y no son capaces de comprometer recursos económicos. Y cuando ven que alguien lo va a hacer, lo juzgan, lo critican, se le burlan y se le atraviesan en el camino. Y entonces son los que más predican y dicen, sí, es que eso no se le puede servir a dos señores, o se le sirve a Dios o se le sirve a las riquezas. Y entonces es cuando yo digo, el ladrón juzga por su condición. En estos días en los grupos de oración estábamos estudiando cómo nos quiere el diablo en cuanto a las cosas del mundo. Y una de las cosas, o tal vez creo que la primera que dice ahí es, nos quiere apegados a nuestras riquezas. Nos quiere apegados a nuestros tesoros. Y es cierto, mis hermanos, hoy en día los falsos espirituales, ay, no. Y de pronto sí dan ofrendas, o sí dan limosnas, o sí ayudan, pero ayudan muchas veces a conveniencia. Es decir, ayudan como quieren, donde quieren y cuando quieren. No donde se necesite, cuando se necesite y de la manera en que se necesite. No, 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 no. Sino cuando quieran, como quieran y donde quieran. Ah, Norman, pero uno te libre de hacer con su dinero lo que quiera. Sí y no. Porque igual Dios nos va a pedir cuentas de todo. Porque como lo dijo alguna de ustedes ahorita en su participación, igual tendremos que rendir cuentas de todo. Porque todo viene de Dios. Toda riqueza, todo tesoro viene de Dios. Si no estoy mal, Nancy lo dijo. Toda riqueza, todo tesoro viene de Dios. Por lo tanto, yo no puedo hacer con la riqueza que Dios me ha dado lo que a mí se me antoje. Entonces, ahí son dos problemas. Uno, por un lado, la tacañería, que hay quienes no quieren comprometer recursos económicos en la restauración de la iglesia y se necesitan. Y no se necesitan poquitos, se necesitan muchos. Ahora, conociendo yo a mi gente, como dicen por ahí, no puedo esperar más. No puedo esperar más. Porque por un lado hay quienes son tacaños y por otro lado hay quienes son soberbios. Estoy hablando de los que están dentro de la iglesia. Entonces, unos tacaños por amarrados y otros soberbios porque quieren hacer las cosas como se les antoja. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digo yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues mis hermanos, tenemos que buscar recursos de otra manera. No podemos esperar que algún día esta gente tome conciencia. ¿Sí? Esta gente que nos critica y esta gente que se burla y esta gente que murmura de nosotros, no podemos permitir que esta gente sea más fuerte que nosotros. Tenemos que buscar recursos porque igual tenemos una tarea y no podemos dejar de cumplirla. ¿Cuál es? La restauración de la iglesia, la restauración del pueblo de Dios. Todos los vecinos ayudaron con toda clase de plata. Miren, qué bonita están los vecinos. Miren, ¿saben yo qué confío? ¿Yo qué creo? Yo creo que cuando Dios me permita comenzar a vislumbrar los proyectos que tenemos, los sueños que tenemos y los anhelos que tenemos, de ayudar a reconstruir la iglesia, la renovación al pueblo de Dios, aunque sea un poquito. Tal vez no vamos a poder hacer gran cosa, pero cuando algunos comiencen a ver que realmente esto va a cuajar, ahí se nos van a pegar muchos. Y ya el Señor me ha dado respuestas, y ya el Señor me ha dado luces, y ya el Señor me ha dado sabiduría de cómo actuar en algunos de esos casos. Sigo pensando entonces en esa diáspora, en ese anhelo de que los que han sido desplazados vuelvan, desplazados de la iglesia y se hayan ido para otras iglesias, sectas o denominaciones, desplazados de Colombia, desplazados de Venezuela. Y entonces en esa tónica leo el Salmo. Cuando Venezuela sea libre, que ojalá sea muy pronto en estos días, ojalá fuera esta misma semana. Cuando Venezuela sea libre, yo me imagino a los venezolanos cantando este salmo. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar.
La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, los extranjeros decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev, como los que sembraban, dice, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Los que se fueron llorando, los que pasaron aquí por nuestras vías, calles, avenidas y autopistas caminando y que iban llorando, llorando por cansancio, llorando por hambre, llorando de dolor en su cuerpo, con sus zapatos rotos, o llorando por frío, o llorando por calor, o llorando por sed. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares, regresan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas. A propósito, ustedes saben qué está sosteniendo la economía colombiana en este momento. Algo que se llama las remesas. Resulta que de Colombia se han ido cerca de 4 millones de personas en estos últimos 3 años. Repito, en Colombia se han ido cerca de 4 millones de personas, de colombianos al exterior, Estados Unidos, España y el mundo en general entero, Chile, Argentina. Se han ido a trabajar y envían remesas. El dato no se lo tengo ahorita, lo escuché esta mañana, pero el dato es impresionante. Es casi una reforma tributaria al año. O sea, es muchísimo dinero, 26, 27 mil billones de pesos, lo que entra en remesas a Colombia por concepto de estos migrantes que, como lo dice el Salmo, al ir iban llorando, llevando su semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. ¿Cuántos de ellos han salido de nuestro país y han podido ayudar a sostener a sus familias aquí en Colombia? Lo mismo que pasó con Venezuela y lo mismo que pasa todavía con Venezuela. Pero a nosotros no a todos nos ha pasado. Entonces no entendemos eso, no sabemos qué es eso. No sabemos qué es que un ser querido nuestro se tenga que ir al extranjero, pasando por el Darién, metiéndose por el hueco allá en México y sufriendo las penurias por meses de pronto, estando encarcelado, preso, pasando necesidades, luego liberado y se pone a trabajar, algunos de ellos deportados, otros se han podido quedar. Nosotros no sabemos qué es eso, muchos no sabemos qué es eso, muchos no entendemos qué es eso. Hay quienes sí saben y les duele y lo sufren. Para terminar, en el Evangelio dice, en aquel tiempo Jesús dijo al gentío, nadie enciende una lámpara, que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Para que el Señor ha despertado en nosotros el Espíritu, para que el Señor desde el año pasado, en septiembre del año pasado, hace un año, en noviembre del año pasado, comenzó a despertar en nosotros conciencia. ¿Y qué ha hecho el Señor en este último año? Trabajar nuestra conciencia, despertar nuestra conciencia. En diciembre nos dijo que habían principios y valores que había que retomar. Eso es despertar conciencia. En enero nos dijo que teníamos que conocernos. Y durante todo este año nos hemos dedicado a conocernos. Luego nos dijo que teníamos que dar 3 pasos: el amor, el fracaso y el asombro. Y los dimos. Y el amor, perdón, el fracaso, el asombro y el amor. Y que teníamos que pasar por las 3 y estamos todavía en ese punto. Y ya casi que estamos despegando y lanzándonos hacia seguir caminando hacia otras más. ¿Para qué todo esto? Para que nosotros tomemos conciencia, mis hermanos. Para que nosotros tomemos conciencia. Para que seamos lámparas en lo alto. Para que no, como me gustó mucho, creo que lo que decía Dorita, para que no seamos acomplejados, sino que al contrario, tomemos conciencia de lo que somos, de los tesoros, de las riquezas que el Señor nos ha dado y que las comencemos a trabajar. Y el que no tenga riquezas materiales y económicas, el Señor le dará inteligencia y sabiduría para conseguirlas y trabajar en la restauración del templo, de la iglesia, de la vida de las personas también. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Mirad pues, prestad atención, ¿cómo es que estás oyendo?
Pues al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Y está hablando de la actitud de las personas. Esas personas que creen tener, que tienen dinero, que tienen recursos, pero que no tienen anhelo en su corazón, se les quitará toda su riqueza. Y nosotros que tenemos anhelos, que tenemos ganas, Dios nos prosperará, Dios nos bendecirá y Dios nos dará todo lo necesario para alcanzar los propósitos, para alcanzar nuestras metas. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Norman. Damos gracias entonces a Papito Dios por este espacio. Amadísimo Señor, hoy reconocemos, Padre amado, que muchas veces, Señor, hemos escondido esa luz que tú nos regalas en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Padre amado, que enciendas en nosotros esa llama de esperanza para que podamos reconstruir lo que está derrumbado en nuestros corazones, lo que está roto en nuestras familias, lo que está en caos en nuestro país, Señor. Haznos esos sembradores, Señor, de paz, esos testigos valientes de tu evangelio y esos portadores de esa alegría que vienen de ti, Señor. Hoy te pedimos que, especialmente por nuestro amado país Colombia, Señor, para que sea tu luz la que venza toda oscuridad de violencia, de esa división, de esa corrupción, y para que, Señor, que el anhelo de nuestro corazón, que es ver nuestra tierra restaurada, Señor, la podemos ver con estos ojos, que esa tierra que soñamos, esa tierra, Señor, que tú nos has regalado, sea restaurada y podamos verla, Señor, que ese futuro que estamos dejando a nuestros hijos sea en tus manitos, Señor, sea en tu verdad, en tu palabra, en tu voluntad, mi amado Rey. Mamita María, que sea tu ejemplo, tú que fuiste esa portadora de la vida, de la luz de Jesucristo. Ejemplo tuyo, mi reina bella, nosotros en nuestros corazones seamos portadores de esa luz, que no la dejemos apagar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que podamos levantar con la ayuda de Dios Padre todo aquello que está caído, para que podamos restaurar nuestras vidas, nuestros corazones, y que sea la gracia del Espíritu Santo que sea despertado en cada uno de nosotros, que siga despertando esas conciencias de temor de Dios y de salir en marcha, actuar en el servicio. Amén. Le pedimos la bendición a Papito Dios para hacer este cierre de este encuentro diario al que Él nos convoca. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por permanecer, por estar aquí como siempre. Como decimos, al lado del cañón, sin apartarnos del Señor. Les invitamos también a congregarse con nosotros en los grupos presenciales. Los días lunes hay grupo en Subia y en Fusagasugá, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta en Bosa y los sábados en el barrio Mirandela, en el oratorio de Villas del Norte. Les invitamos para, como siempre, congregarnos a orar, a dar gracias al Señor, a alabarle y a formarnos en esa palabra que es el servicio y la misión. También les invitamos a participar de lunes a sábado del Santo Rosario a las 3 de la tarde por Google Meet, y nos encontramos también en YouTube en vivo. Que sea Papito Dios acompañándonos en esta oración de intercesión los unos por los otros. Y agradecemos como siempre a aquellos sembradores de amor que con esas semillitas económicas hacen posible que la labor que hacemos como comunidad, no solo a nivel virtual, sino presencial, sea una realidad y podamos ir llegando a aquellos corazones que más necesitan del Señor.
Dios les bendiga y les multiplique al 100 por 1000. También les invitamos a orar primeramente por todos aquellos que participarán de este campamento juvenil y aquellos que van a realizar de Fuentes de Misericordia en la parroquia de San Cristóbal Sur. Este campamento se realizará los días 4 y 5 de octubre. Para tener mayor información, nos podemos comunicar al 300-677-3027 o al 300-45-83-71-11. Es una bonita oportunidad para que nuestra juventud pueda retomar ese espacio de encontrarse con el Señor y reencauzar sus vidas y poder construir. Es una partecita que hacemos de poder construir esta sociedad que tanto amamos y que anhelamos sea reconstruida en paz y en justicia. Dios les bendiga y les guarde. Una feliz y bendecida. Muy chévere. Una loca, inolvidable, de cambio, me cambió la mentalidad. Den el paso firme, fuerte, confiando en Dios, con la fe intacta, que todo va a salir muy bien. Que se den la oportunidad de venir a este campamento porque en serio puede ayudarles a cambiar su perspectiva y a creer más en Dios. Aprendí muchas cosas, cambié muchas cosas en mí y vale totalmente la pena.